Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos completamente en vivo, grabando desde casa, transmitiendo por Facebook Live. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y llegar hasta sus hogares por medio de esta herramienta para transmitirles reflexiones de Torah que nos ayuden a salir adelante, a mantenernos activos, a mantenernos bien, a estar contentos. Y en torno a eso viene la clase del día de hoy. La realidad es que el tema y el título que le pusimos fue "Todo es cuestión de enfoques". ¿Qué quiere decir que todo es cuestión de enfoques? Así es, todo depende de cómo lo veas, con qué lentes veas la vida. Si bien es cierto que la realidad es solamente una, es decir, no existen dos realidades en una situación. Cada situación tiene su realidad y la realidad es una. Sin embargo, esa realidad se puede ver de varias formas. El enfoque que le puedas dar a la realidad que estás viviendo en esa experiencia, en esa vivencia, en ese momento en particular, el enfoque que le puedas dar pueden ser distintos, pueden ser variados. Normalmente, como dicen coloquialmente, es cuestión de dos sopas, ¿no? O eliges una o eliges otra. No quiero decir que hayan solamente nada más dos enfoques, pero normalmente en términos generales, o el enfoque que le damos a las cosas que vemos o a las realidades que vivimos, o es o bueno o malo, a diferentes niveles, ¿no? Bueno, muy bueno, espectacular, o malo, muy malo y espantoso. Sin embargo, la Torah nos dice que la persona debe de trabajar toda su vida para tratar de ver las cosas de buena manera. Si bien a lo mejor muchos piensan que no ganan mucho al ver las cosas de buena manera, es decir, al tener un enfoque correcto de las cosas, el día de hoy en la clase nosotros vamos a tratar de analizar cómo de verdad sí ayuda y sí sirve y sí ganas mucho al tener un enfoque positivo, un enfoque de verdad de optimismo de las cosas que suceden en tu vida y que suceden en la vida y en el mundo en general, ¿no? El día de hoy nos vamos a dar a la tarea de ver cómo de verdad sí ayuda. Punto número 1. Habría que entender lo que dice Shelomo Amelech en Mishle. Mishle es uno de los libros más sensacionales que ha escrito el rey Salomón, que si tomamos como premisa que el rey Salomón fue y será el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, capaz de hablar y de entender el idioma de los animales, por ejemplo, sabemos que habría que hacerle caso a muchas de sus frases, habría que hacerle caso a muchos de sus consejos. ¿Por qué? Porque si quieres aprender en esta vida, tienes que aprender de los mejores, así como por ejemplo en una cuestión de salud. La persona hace el esfuerzo de ir con el mejor especialista según la dolencia o según la situación que estás pasando de salud. Vas con el mejor, ¿verdad? No vas con cualquier doctor. Tratas de buscar el mejor doctor en esa especialidad para que te ayude a tu problema. Pues bueno, si queremos caminar correctamente en la vida y si queremos aprender reflexiones, si queremos tener luz en el camino, pues habría que hacerle caso también a los mejores, habría que escuchar a los mejores, habría que estudiar a los mejores. Y el mejor, como les digo, para mi punto de vista en esto de aprender, pues es Shelomo Amelech, porque fue el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra. Y si fue el hombre más inteligente sobre la tierra, pues entonces quiere decir que todas las cosas que dijo, que escribió, que plasmó, que transmitió, pues son cosas muy inteligentes, conceptos muy inteligentes. Por eso es que lo cito también el día de hoy. En Mishle, el rey Salomón dice así: Kitov Ain Hu Yevorach. Aquella persona que es Tov Ain, aquella persona que es buen ojo, que tiene buen ojo, Hu Yevorach, es él el que será bendecido, bendecido directamente por Dios. A todos nos gusta que nos bendigan. A todos nos gusta recibir verajot. Recibimos verajot de nuestros padres, recibimos verajot de nuestros abuelos, recibimos verajot de los Kohanim cuando se hacía minyanim, que ya extrañamos mucho, pero la verajá de los Kohanim, para mi punto de vista, era uno de los momentos más sublimes del minyan, uno de los momentos más especiales del rezo con minyan, cuando los Kohanim alzan sus manos y bendicen al pueblo de Israel. Recibimos verajot de los jajamim o simplemente recibimos verajot de cualquier persona, de cualquier amigo, de cualquier compañero.
Nos encanta recibir verajot. Se siente muy bonito que te bendigan, que te deseen cosas bonitas. Pero si quieres recibir nada más y nada menos la verajá directa de Dios sin intermediarios, quieres recibir la verajá directamente de Dios, hay un secreto, dice Shelomo Amelech. Tienes que ser Tov Ain, tienes que ser de buen ojo, no de buen comer, de buen ojo. ¿A qué se refiere de buen ojo? Ki Tov Ain, tener buen ojo, Hu Yevorach. Eso es lo que te trae la bendición. El que tiene buen ojo atrae la bendición hacia él de parte de Akadosh Baruj Hu, de parte de Dios. Tener buen ojo es ver con buen enfoque las cosas, ser optimista, ver las cosas que suceden a tu alrededor de manera positiva. Aunque todo lo que hay alrededor parezca estar oscuro, parezca que todo está negro, que no hay lo bueno que verle, siempre de cualquier situación puedes ver algo bueno. Puedes sacar y extraer algo positivo. Y eso es ser positivo, o más bien dicho, ser optimista en la vida. Tovain, el que ve bien las cosas, el que le ve lo bueno a las cosas, el que es optimista, es aquella persona que será bendecida por parte de Akadosh Baruj Hu. Por eso es lo que les digo. Si habrían muchas personas que creen que el ser optimista no te ayuda en nada porque no cambias la realidad, pues yo estoy en contra de eso, porque el ser optimista sí te trae bendición al mundo. Entonces de algo sí te sirve y de algo muy importante te está sirviendo. El ser optimista te atrae bendición hacia ti, hacia tu vida, hacia tu entorno. Y esa bendición puede generar que cambie la realidad verdadera que estás viviendo. Es decir, la bendición que recibe la persona por medio de ser optimista es una bendición que puede llegar a generar, cambiar verdaderamente la realidad. Aunque estoy de acuerdo con los que están pensando en este momento que a veces el ser optimista no ha cambiado la realidad de las cosas. Puede ser en ocasiones, puede ser que por más optimista que seas, la realidad es una y la realidad se queda así. Sin embargo, con todo y todo, de algo también te va a servir. Aparte de que te trae bendición, aparte de que te trae verajá, también te puede servir de algo. ¿Y sabes de qué? De que por lo menos pasas el trago amargo de mejor manera. Sin angustia, sin tanta incertidumbre, sin miedo y por ende sin tristeza y depresión. Porque la realidad es esa, pero hay dos maneras de vivir esa realidad. No quiere decir que hagamos caso omiso a las realidades y a las situaciones adversas y difíciles. No, hay que ser realistas. No tiene nada que ver y no es contradictorio el ser optimista y el ser realista. Porque hay muchas personas que son así como crudas, como fríos y como que te dicen, no, optimista no soy, soy realista. Y la verdad es que las dos cosas son necesarias. Hay que ser realistas para tomar con responsabilidad las situaciones que existen. Pero por otro lado, el optimismo no contradice al ser realista, porque si eres optimista, lo que vas a hacer es ver con mejores ojos, ver con un mejor enfoque, ver de manera positiva o las cosas positivas que están sucediendo en esa realidad. ¿Y eso te sirve para qué? Por lo menos te sirve para pasar, para transitar en esa realidad a lo mejor amarga, difícil, de una mucho mejor manera, sin que estés tan triste, sin que estés con tanto miedo, sin que estés con depresión, con angustia, con incertidumbre. Es decir, te ayuda el optimismo, si bien en ocasiones no a cambiar la realidad, pero sí te ayuda a pasar esa realidad, el transitar de esa realidad con mucho mejor ánimo y de un estado de ánimo más contento, más feliz, etc. Hay un ejemplo que los Jajamim traen en la Gemara, maravilloso, de cómo el optimismo también te ayuda, no solamente para traerte bendición, punto número 1, no solamente para que el transitar del trago amargo pase más sencillo, número 2, sino también te ayuda para un punto número 3, dice el Talmud, para buscar dentro de la situación difícil, dentro de la realidad que estás viviendo, para buscar un área de oportunidad que de ahí pueda surgir algo bueno. Es verdad, la realidad es esa. La realidad a lo mejor no va a cambiar. Pero ¿qué puedo sacar de bueno? Una ramificación, vamos a decir así.
¿Qué puedo sacar de bueno de esta realidad negativa que estoy viviendo o que no me gusta que estoy viviendo? Y el ser optimista te ayuda a ver las cosas de otra manera y a tratar de buscar dentro de la adversidad, dentro de la dificultad, te ayuda a buscar y a encontrar áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, áreas de superación a partir de la situación adversa. Pero eso solamente se ve cuando la persona es tobaim, cuando la persona tiene ojos de optimismo, cuando la persona tiene ojos de positivismo. Ahora que dije positivismo, me acabo de acordar como el principio de esta pandemia, que es una realidad que estamos viviendo y que no ha cambiado y que, bueno, esperemos en Dios un milagro que cambie pronto. Me acuerdo al principio de la pandemia, no sé si les llegó un audio de chiste, un audio simpático por ahí de mediados de marzo cuando esto comenzaba. Y de verdad yo lo guardé en mi celular y de vez en cuando, de tanto en tanto lo escucho y como que me tranquiliza, como que me ayuda por lo menos a sonreír un poco. El audio es una persona que habla muy chistoso y que dice: señores, en esta situación hay que hacer un ejercicio de positivismo. Y hay que decir todos los días lo siguiente: no me voy a enfermar, no me voy a morir, no me voy a infectar. Así lo dice. Y entonces la persona tiene que hablar positivamente y ver las cosas positivas de la situación difícil. Solamente una persona que ve con optimismo la realidad es una persona que algo de esa realidad puede sacar bueno. Y por ejemplo, es un ejemplo muy claro. En el Talmud Torah Monte Sinaí, por ejemplo, al que nosotros, Baruch Hashem, pertenecemos, laboramos y dirigimos con todo gusto, desde que se nos dio la noticia un jueves anterior al aislamiento, el aislamiento comenzó, si mal no recuerdo, un domingo. Un jueves anterior se nos dio la noticia que íbamos a cerrar. Todavía ese jueves por la noche fuimos normal a laborar, trabajar, estudiar juntos en la clase con Seudá y todo. Y me parece que ese fin de semana sucedieron las cosas, se dieron las noticias y el domingo se nos informó que el lunes ya no regresábamos. Y hasta la fecha que no hemos regresado. Pues si hubiésemos visto las cosas de manera oscura, negra, negativa, de decir, no, esto aquí ya peló, esto aquí ya se terminó, es el cierre del Talmud Torah, pues entonces hoy a lo mejor ustedes y yo no estaríamos estudiando juntos. Pues a lo mejor no habrían más de 50 Zooms diarios que llegamos hasta sus casas en el Talmud Torah para que estudien Torah. Pues a lo mejor el distanciamiento no hubiera sido nada más físico, sino también de corazón y mental. Y a lo mejor la Torah de la comunidad y la Torah del pueblo de Israel hubiese disminuido de una manera terrorífica. Sin embargo, tanto los directivos como un servidor, como el equipo de trabajo del Talmud Torah, pues dijimos, hay que aceptar la realidad es una y la realidad es que vamos a cerrar. Pero ¿con qué ojos vamos a ver esta realidad? Si vamos a ver con ojos de negatividad, si vamos a ver con ojos de pesimismo, entonces nos vamos a ir a la ruina. ¿Por qué no vemos con optimismo esta situación? Que vamos a regresar pronto si Dios quiere. Pero mientras esto dure, vamos a hacer la vida más amena. Vamos a hacer la vida más agradable. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y vamos a aprovechar a ver qué conocemos en esta nueva realidad de casa, de tecnología virtual. Vamos a ver qué podemos aprender para empezar a generar herramientas que nos puedan servir para llegar hasta sus hogares, para seguir estudiando. Y no nada más eso, sino para convertirlo y potencializarlo de manera exponencial. Yo les puedo decir, y lo digo de verdad, que claro que los estudios de Torah, las actividades, claro que han sido diferentes, claro que se extraña la presencia, el abrazo, el cariño, claro que se extraña. Pero por otro lado, hemos visto que mucho más gente está estudiando, que mucho más gente nos está conociendo, que podemos dar clases por medio de herramientas virtuales al extranjero. Yo les quiero comentar que hace un mes atrás, un poquito más de un mes atrás, estoy dando una vez a la semana una clase para toda Latinoamérica. Y esto surgió gracias a la pandemia, es decir, fue un área de oportunidad. Pero todo esto fue por ver con buenos ojos las cosas. Una persona que ve todo negro y que se quiere cubrir los ojos con una venda, nunca va a encontrar áreas de oportunidad y áreas de crecimiento
para que surja algo bueno de esta situación negativa. Así como ustedes lo escuchan una vez a la semana, llegamos a Costa Rica, a Panamá, a Venezuela, a Colombia, a Uruguay, aparte de los latinos de Estados Unidos. Y la realidad es que es algo precioso poder conectarse con judíos de otro mundo para dar una clase, para platicar, para transmitir Torah. Es de verdad fabuloso. Entonces creo yo que lo que dice Shelomo Amelech es fundamental para la vida de la persona. En ocasiones el optimismo puede cambiar la realidad por medio de la bendición que Dios te manda. Es verdad que en ocasiones no, pero la bendición siempre va a estar ahí, ya sea para esto en específico o para otra cosa. Número 1, puede ser que cambie la realidad tu optimismo. Número 2, el optimismo te sirve para pasar el trago amargo no tan amargo. Y número 3, el optimismo también te sirve para poder encontrar áreas de oportunidad en una situación que no pareciera ser que sea para nada buena. Cuentan nuestros jajamín una historia donde un empresario que tenía zapaterías en la ciudad donde vivía, y era su negocio, y su negocio, dicho sea de paso, era muy exitoso, tenía varias tiendas de zapatos, varias zapaterías, donde quiso empezar a hacer mucho más grande su empresa, su trabajo, su negocio. Y entonces dijo, quiero salir y romper y cruzar fronteras. Quiero extender mi negocio afuera del país, afuera de mi ciudad, no solamente que sea algo local, sino que mi marca vaya mucho más allá. ¿A dónde se le ocurrió? Se le ocurrió abrir una zapatería en la India. Y entonces antes de hacer la inversión, antes de meter y de inyectar dinero, mandó a 2 de sus personas de confianza, a 2 de sus trabajadores más allegados, que tenían muchos años de experiencia en el negocio, los mandó antes a la India a hacer visorías, ¿no? A checar cómo está el país, cómo es la gente, cómo es la cultura, dónde, en qué ciudades sería bueno abrir, en qué ciudades no, en qué partes, ¿no? Etcétera. Los mandó durante un mes a la India. Y después de un mes de cada uno de ellos, de análisis de la idiosincrasia, de la cultura, de todo lo que rodea a la India, pues recibe el jefe, el dueño de la empresa, recibe la primera llamada del primero de ellos. Y le dice, patrón, jefe, ¿qué cree? Yo creo que hay que abortar la misión. Es decir, vamos a tratar de invertir, pero en otro país. En la India seguro no. Esto es una muy mala idea. Muy mala idea. Invertir en zapatos, en zapaterías, en la India es la peor idea que se le ha ocurrido a usted en su vida. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Es un país normal, común y corriente? Le dice, sí, es un país normal. Sin embargo, aquí nadie usa zapatos. Nadie usa zapatos. Todo el mundo va en sandalias. Todo el mundo va descalzo. Todo el mundo va en chanclas, en huarache. Nadie usa ni zapatos ni tenis. ¿Qué les va a vender? No están acostumbrados. Van a ver una zapatería y van a ver un bicho raro ahí. No es buena idea. Bueno, tiene su punto, la verdad. Si nadie usa zapatos, pues ¿para qué les vendes o para qué abres una tienda de zapatos? Nadie usa. Sin embargo, después de unos minutos de colgar, recibe la llamada del otro, de sus enviados. Y el otro le habla muy emocionado y le dice, jefe, patrón, ¿qué cree al revés? Yo creo que si usted tenía la impresión o la idea de invertir $1,000,000 aquí en la India para sus zapaterías, yo creo que hay que inyectarle un poquito más. Yo creo que va a ser el negocio de su vida. 3 millones, yo creo, serían buenos. Pero ¿cómo crees si tu compañero me acaba de decir que no hay área de oportunidad? Me acaba de decir que no es buena idea la India para abrir una zapatería. ¿De qué me estás hablando? Tú me dices que duplique y triplique la inversión. Dice, claro que sí, estoy seguro y estoy convencido. ¿Por qué? Dice, mire señor, aquí en la India nadie usa zapatos. Si usted va a ser la primera zapatería, usted va a ser el pionero, no tiene competencia alguna, se van a vender como panes calientes. Cuando el primer hombre, la primera mujer se ponga unos zapatos y sienta la comodidad al caminar y que no le dé frío y que no le caiga la lluvia en los pies cuando llueve, etcétera, etcétera, que no se llenen de lodo.
Cuando el primer hombre y la primera mujer sientan lo que es un verdadero zapato, un verdadero tenis, pues esto se va a correr de boca en boca y esto se va a hacer viral. Y usted va a tener la exclusiva de zapaterías y va a ser el primero y el pionero. Y no sabe, se van a vender como panes calientes. Se puede hacer multimillonario de esto. ¿Vieron? Dos personas distintas con una sola realidad y con dos enfoques completamente diferentes. Uno, pesimista, sí realista, pero después de la realidad pesimista. Y el otro, también realista, también aterrizado bien en la realidad de que nadie usa zapatos. La realidad, como les dije, es una. Nadie usa zapatos en la India. Es una. Es una realidad. Son dos personas con dos enfoques distintos. Uno pesimista y uno optimista. Es verdad que el optimista siempre le va mejor en la vida. Es real que el optimista siempre tiene mejores probabilidades de crecimiento, de superación y de éxito. Pero lo que les decía es, ahí está, que el segundo que vio con buenos ojos la situación, la realidad, pudo encontrar un área de oportunidad al margen de la situación real que estaba viviendo. Por eso es de que creo yo que una de las cosas más importantes en la vida de los seres humanos es qué enfoque les das a las cosas. Por eso es el título de la clase. Todo es cuestión de enfoques. La realidad ahí está. A lo mejor no la vas a poder cambiar, a lo mejor sí. Pero si es que no, igual, todo es cuestión de enfoques. Depende de cómo lo enfoques, depende de cómo vas a pasar esa realidad y depende también de qué vas a encontrar de bueno a partir de esa realidad aparentemente negativa. Y es el típico ejemplo, la típica frase, o no sé si es una frase o es un refrán, pero es el típico refrán o frase que dicen, o ves el vaso medio vacío, o ves el vaso medio lleno. La realidad ahí está. Hay un vaso con agua a la mitad de su capacidad. ¿Cómo lo ves tú? Haz ese ejercicio para darte cuenta si eres una persona pesimista y optimista. Y el ejercicio es, ¿cómo ves esa realidad? ¿Está el vaso medio vacío? Es entonces que eres un pesimista. ¿Por qué no ves el otro lado de la moneda y ves que el vaso está medio lleno? Las dos versiones son reales. Está medio vacío y está medio lleno. Las dos son reales. Es una sola realidad. El enfoque es diferente. Siempre te va a servir ver el vaso medio lleno. Siempre te va a ayudar ver el enfoque y darle un enfoque positivo al tema de las realidades en la vida. Hay que ser optimistas en la vida. Dicho sea de paso, el color del optimismo en la Torah, no sé si ustedes saben, pero así como existe un tema de numerología, existe un tema de, no sé si se diga así o no, pero me suena bien, de colorología. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los colores en la Torah tiene una definición, ¿sabían? Cada uno de los colores en la Torah significa algo, así como los nombres no son nada más, los nombres personales me refiero, no son nada más una carta de presentación ante la sociedad. Cada nombre tiene una definición específica. También los colores no son simplemente para darle vida a lo que tienes a tu alrededor. Cada color significa y refleja algo en la persona, ¿no? Ustedes sabrán el negro que significa, el blanco que significa, el rojo que significa, que son a lo mejor los colores más básicos que tenemos o que sabemos en temas de definición, ¿verdad? Dios no lo quiera. Hay personas que usan el negro para el tema del duelo. Dios no lo quiera. 120 años para todos. El blanco en la Torah significa pureza, inocencia, tranquilidad, paz. Por eso es banderita blanca en la guerra, es la paz. El rojo, ¿qué significa? Ser sanguinario, ser firme, ser valiente, ser justo, ¿no? El amarillo, ¿qué significa? El amarillo significa optimismo. ¿Por qué creen que los happy face? Ya después todos los emojis salieron de cualquier tipo de forma de rostro. Pero el original, ¿cuál es? El original es el happy face. Esta carita que ha existido durante generaciones, esta carita con los ojitos, no sé si tiene nariz o no, al ratito lo voy a ver, pero con una sonrisa enorme y que te genera una sonrisa a ti. ¿Qué color es? ¿De qué color han visto un happy face?
El happy face es amarillo porque el color del optimismo es el color amarillo. Por eso yo le voy a la América, entre paréntesis. Mi corazón es amarillo. ¿Por qué? Porque hay que ser optimistas en la vida. Y ahí está el ADN de la América, que es amarillo. El ADN de la América es siempre ser optimista y nunca darse por vencido. Y aunque vayas perdiendo, siempre remontas esos marcadores. Ahí les recuerdo la final del 2012 contra el Cruz Azul, que ya la teníamos perdida, pero en el último segundo un gol del portero y después ganamos en los penales. Ese ha sido el ADN de la América y para mí no hay casualidades. Y su uniforme es amarillo, pues es el amarillo del optimismo. Pero a partir de aquí comienza la clase. Porque todo esto fue un brevario cultural solamente. Ok. Jajam Raúl nos está diciendo que el optimismo es fabuloso y que nos sirve y nos sirve de mucho. ¿Cómo logro ser una persona optimista? De entrada les voy a hacer una pregunta. ¿Se nace o se hace? Típica pregunta en muchas cosas. Hoy particularmente lo hago en esto. ¿Una persona optimista se nace o se hace? Es decir, ¿es algo genético? Que yo heredo el ser optimista, nazco siendo optimista y hay personas que nacen siendo pesimistas. ¿O es una situación que se trabaja y por lo tanto se obtiene? No se los voy a decir yo, hay un doctor que se llama Martin Seligman, que es el doctor que más ha estudiado este tema del optimismo a nivel mundial. Y él publicó un libro donde en la parte principal del libro, en la primera parte del libro, él menciona que después de haber hecho muchos estudios y mucho análisis, encontró que el optimismo no es una cuestión de genética, no es una cuestión de nacimiento, sino que el optimismo es algo que se trabaja y es algo que se logra y se obtiene con dedicación, con esfuerzo, con trabajo. Por lo tanto, que nadie me diga, yo así soy, yo así nací, soy pesimista de nacimiento y no me puedes reclamar y reprochar nada. Porque el optimismo o el pesimismo no se nace con ello, no son características genéticas, sino es algo que se obtiene a partir del trabajo. Por lo tanto, si eres pesimista, pues trabaja para ser optimista. Y si ya eres un optimista, pues trabaja para ser todavía más optimista y mantener lo que ya eres. Eso de entrada. Ahora sí les voy a decir cuál es el secreto. ¿En qué debo de trabajar o cómo debo de trabajar para llegar a ser una persona optimista? Para todo esto fue la clase. Si nos quedamos con esto que les voy a decir a continuación, habrá valido la pena la conferencia. El ser optimista se obtiene de la siguiente manera, dice el Ramjal. ¿Saben quién es el Ramjal? Ramjal son las siglas, las iniciales de la palabra Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que fue un gran rabino por ahí de los años 1700. Creo que por ahí del año 1707 nació el Ramjal, si mal no recuerdo. El Ramjal, siendo este gran Rabbi Moshe Haim Luzzatto, dice que al optimismo se puede llegar de la siguiente manera. Él dice las siguientes palabras. La persona puede activar su energía interior, es decir, una chispa, un fuego interior para vivir de manera feliz y de manera sana a partir de su exterior. Eso es lo primero que dice el Ramjal. A partir de acciones exteriores, físicas, llamémosle así, puedes encender la llama que tienes dentro. Puedes encender esa chispa, ese fuego. Puedes activar esa energía que te hace vivir a plenitud, que te hace vivir contento, que te hace vivir feliz y por ende que te hace vivir sano también. ¿Cómo yo puedo activar esa energía interna para vivir sano y feliz? Dice el Ramjal, por medio de acciones externas. Por medio del exterior se activa lo interior. Es algo maravilloso lo que dice el Ramjal. Es un secreto de verdad que vale oro. Pero no se queda ahí. El Ramjal todavía es mucho más profundo y nos dice 3 formas de cómo activar exteriormente nuestro interior para que estemos activos, para que estemos llenos de vida, para que estemos llenos de salud y felicidad. Número 1, dice el Ramjal,
alimenta tu mente. ¿Qué quiere decir alimenta tu mente? Piensa positivo. Para ser optimista necesitas tener buenos pensamientos y los pensamientos tú los controlas, nadie más. Los pensamientos son tuyos y tú tienes la capacidad de controlar los pensamientos. Los pensamientos fluyen en tu cabeza, hay millones de pensamientos. Hay una estadística que no recuerdo cuántos pensamientos diarios tiene la persona, pero millón, arriba del millón seguro. Tú tienes capacidad de controlar esos pensamientos, ya sea de recibirlos y dejarlos, porque son buenos, o ya sea de recibirlos y voltearlos y cambiarlos, porque a lo mejor no eran buenos y cambiarlos para bien. Tal y como lo hace el ojo. Ustedes saben la vista humana cómo funciona. El ojo directamente capta la imagen completamente volteada. ¿Ustedes sabían? Véanlo en Google, véanlo en Wikipedia, si funciona. Cuando tú ves algo, la imagen que recibe tu ojo es volteada, es a la inversa. Lo que sucede es que en micromilésimas de segundos esa imagen se va a tu cerebro y el cerebro, o hay una parte del cerebro que se encarga de voltear la imagen para que la veas derecha. Si hoy me estás viendo a mí derecho, no como una conferencia hace 2 o 3 semanas que di que me veían volteado por un error de celular que no me di cuenta, pero si tú hoy me estás viendo derecho es porque tu cerebro ya volteó la imagen que tu ojo le mandó. Es decir, el cerebro tiene la capacidad ya sea de recibir buenos pensamientos o ya sea de recibir malos, pero voltearlos y cambiarlos para bien. Tienes que pensar positivo. Hay personas que todo el tiempo piensan negativo. Ay, me va a pasar esto, ay, me va a pasar aquello, ay, me va a pasar, ay, no sé qué va a suceder. Piensa positivo, piensa que todo va a estar bien. Piensa que vas a estar bien, piensa que vas a estar sano, piensa que no te vas a contagiar, piensa que vas a estar fuerte, piensa que te va a ir bien en el trabajo, piensa cosas buenas. Por medio de la mente, por medio de este ejercicio mental de todo el tiempo estar pensando positivamente, te puedes convertir interiormente en una persona optimista. Número 2, la palabra. Yo no sé si ustedes lo hacen, yo lo hago y no me vean como un loco. Pero yo en ocasiones me hablo a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Sí, Raúl, tú puedes. Ayer, por ejemplo, tuve un desafío laboral y profesional importante porque llevé a cabo un evento muy grande, obviamente con sana distancia y cuidándome y todo el rollo, pero fue algo que sí me puso al principio nervioso porque era algo que no había hecho nunca antes. Y antes de arrancar, antes de entrar al aire, por así decirlo, pues todo el tiempo yo me estaba diciendo a mí mismo, Raúl, tú puedes. En quedito, porque si lo hago en fuerte, ahí sí me meten al manicomio, ¿no? Pero en quedito yo me decía, Raúl, tú puedes. Tú eres capaz, lo puedes lograr, Hashem está contigo, Hashem te ayuda, tienes una familia preciosa que está en casa apoyándote. Raúl, tú puedes, tú puedes. Simplemente en el deporte, estás en un momento decisivo, ¿no? Estás en un partido de squash, en un partido de fútbol. Raúl, tú puedes lograrlo. Tú puedes ganar este juego. Cualquier cosa que vayas a hacer en la vida, habla contigo mismo. Date ánimos. Sí se puede. Es típico, ¿no? En los mexicanos, en el Estadio Azteca, por ejemplo, en el fútbol, todo el tiempo se grita, sí se puede, sí se puede. ¿Qué es ese grito de sí se puede a la selección mexicana cuando juega, cuando va abajo en el marcador? Ese grito de sí se puede en algunos ocasionar un sentimiento, una sensación de derrotismo, como decir, ¿qué quiere decir sí se puede? Pues claro que se puede, no tengo que decirlo, pero en otros, como en mí, puede generar una sensación de optimismo. Es de hablarte a ti mismo y decirte sí se puede, pero tienes que hablarlo, no solamente pensarlo. El primer punto que dice el Ramjal es pensar que sí puedes, es pensar que todo va a estar bien. El segundo paso que dice el Ramjal dice es fundamental sacarlo de tu boca. Voy a estar bien, me voy a curar, voy a estar sano. Sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, sí puedo alcanzar, sí puedo cumplir mis objetivos. La persona debe de tratar de con la boca convertirse en un ser optimista. Y número 3, con las acciones, dice el Ramjal. ¿Qué quiere decir con las acciones? Por ejemplo, en esta pandemia hay personas que están todo el día en pijama. Hay personas que están todo el día acostados en el sillón. ¿Tú crees que esa persona va a tener sensaciones de optimismo? Sin peinarse, sin cortarse el pelo desde hace casi 3-4 meses, sin rasurarse. Yo he visto, en el Zoom de repente veo personas que digo, ¿qué onda, compadre? ¿Estás en una isla abandonada o qué?
La barba hasta el ombligo, con el pelo, las patillas así, en pijama, echados todo el día en el sillón. No porque no salgas de casa te tienes que abandonar. Levántate, camina, haz ejercicio, haz abdominales, rasúrate, córtate el pelo. Si bien no vas a la peluquería, córtatelo tú o tu esposa que te lo corte o tu esposo, no sé quién. Córtate el pelo, arréglate, peínate, vístete. Claro que puedes hacer home office. A veces tienes una camisita y abajo tienes unos shorts como un servidor en este momento. Pero shorts es ropa para estar un poquito más fresco. ¿Ustedes qué creen? ¿Que de verdad tengo shorts o no? ¿Qué creen abajo de la mesa? Tengo shorts, tengo pantalones, estoy en pijama. Lo voy a dejar a su imaginación. Pero créanme que durante el día, si bien no estoy en traje de etiqueta ni smoking, estoy presentable, estoy vestido. No me quedo en pijama todo el día. Y eso les dije a mis hijos desde el que empezó la pandemia. Porque al principio era qué flojera vestirme si no voy a salir. Pues no es qué flojera vestirte, te vistes para que te sientas bien. Para que estés optimista, para que estés de buen ánimo. Te vistes y te vistes bien, te peinas y te peinas bien. Es esta parte del exterior, por esa parte del exterior que inyecta a tu interior ánimo. No solamente se hace con la mente, no solamente se hacen con las palabras hablándote a ti mismo, sino también se hace con acciones, moviéndote, levantándote, haciendo ejercicio, vistiéndote bien, etcétera, 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 etcétera. Quiero contarles cómo de verdad es una prueba contundente de una historia, de una biografía real que leí. Cómo el Ramjal, que nos dice estos 3 puntos y que nos dice que el exterior inyecta ánimo al interior, quiero contarles una biografía que va a traer como una prueba muy contundente a estas palabras del Ramjal. En el año de 1966 había un ex soldado de la Marina de Estados Unidos. Bueno, en aquel entonces, en 1966, no era ex, hoy es un ex soldado de la Marina. En aquel entonces era soldado de la Marina de los Estados Unidos y cayó preso en Vietnam. Fue prisionero de guerra en Vietnam y estuvo prisionero durante 7 años y 9 días. 7 años de su vida estuvo preso y no era como cualquier otro preso que están con otras personas en la misma celda o en otras celdas, etc. Cada uno tenía su celda, era una soledad terrible, tremenda y aparte, sin mencionar la tortura que llevaban a cabo para con él. Él dice que la tortura fue de verdad terrible durante esos 7 años. Al final de cuentas, él cuenta en su libro que hizo, se llama, me acabo de olvidar del nombre, de apellido Coffey, Jeffrey Coffey, ahí está, ya lo tengo. Jeffrey Coffey, expanino de Estados Unidos, prisionero de guerra en el año 1966, 7 años. Sufrió de tortura y sufrió de soledad extrema. Él cuenta que junto con otros prisioneros de guerra estadounidenses, después de 7 años y 9 días, pudieron salir en libertad. Y cada uno de los que salió en libertad, pues necesitaba rehacer su vida, ¿verdad? Estuvieron una vida entera ahí, prisioneros. Y ahora que salen al mundo real nuevamente, necesitan rehacer su vida. Necesitan reinventarse, rehacerse nuevamente. Y él cuenta cómo vio en el pasar del tiempo este reinventar de sus compañeros y el suyo. Él, por ejemplo, se graduó de Ciencias de la Política, es un conferencista actual muy importante y muy grande que va llenando de ánimo e ilusión al mundo, es una persona que ayuda en labores sociales, es decir, es una persona que de verdad, después de haber sido prisionero de guerra, se reinventó y realmente hizo algo con su vida, algo importante. Pero también cuenta que muchos compañeros que él conoció que estaban igual prisioneros que él. Él cuenta que muchos cayeron en depresión, que no pudieron salir adelante, que muchos, Dios no lo quiera, se suicidaron, terminaron con su vida. Y que muchos literalmente no lo encontraron sentido ya a la vida. Y él formula en su libro una pregunta y dice, ¿cuál fue la diferencia entre estos y yo? Que la verdad no hay que juzgar a nadie, porque si no pudieron fue por, Dios no lo quiera, lo terrible que vivieron, no se juzga, pero él mismo analizó por qué ellos no se pudieron reinventar, no pudieron rehacer su vida y por qué ellos sí. Y no lo van a creer, pero él dijo, Jeffrey Coffey, lo pueden ver en su libro. Él dijo lo siguiente, mientras estuve prisionero durante 7 años en Vietnam, yo todos los días
no dejé de pensar positivo. Todos los días venían a mi cabeza pensamientos maravillosos, que voy a salir, que voy a volver a estar con mi familia, que voy a estar bien, que no me va a pasar nada, que no me van a matar, que ya no me van a torturar. Todos los días, pase a lo que pase y pese a lo que pese, todos los días pensaba increíble. Número 2, dice que él todos los días hablaba. ¿Con quién? Si no había con quién hablar, consigo mismo. Y se decía que iba a estar bien, y sacaba de su boca palabras increíbles. Voy a estar bien, no me va a pasar nada, voy a salir, voy a volver a reencontrarme con mi familia. De hecho, él dice que hablaba con su esposa y con sus hijos, no por teléfono. Hablaba solito con su esposa y con sus hijos. Mencionaba el nombre de su esposa y le decía: mi vida, te quiero mucho. Mi vida, voy a estar contigo nuevamente y te quiero abrazar. Y hablaba y mencionaba el nombre de sus hijos y les decía: los adoro, son lo más importante que hay en mi vida. Pero si nadie lo está escuchando, no, él hablaba para él. Y número 3, dice que nunca dejó de moverse. No se quedó tirado en el piso, porque no sé si llegaban a cama. No se quedó tirado en la celda. Él se levantaba, hacía corridas pequeñas en la celda, hacía abdominales, trataba de lavarse la cara y lavarse los dientes y, bueno, con lo que sea, peinarse un poco, trataba de estar lo más presentable posible. Es decir, con acciones mostraba que quería encender esa llama interna, aún en una situación tan difícil. Pero, repito, Jeffrey Coffey menciona que esto le dio la fuerza para que cuando él salga, no esté loco. Que para cuando él salga, tenga la fuerza de reinventarse, de rehacerse y de salir adelante y de hacer lo que hace hoy por hoy en la vida. Lo que quiero decir es que parece increíble, pero las mismas 3 cosas que dijo Jeffrey Coffey que le funcionaron en su vida para salir adelante de una situación tan difícil, son las mismas 3 cosas que el Ramjal en su libro Mesilat Yesharim, que repito, el Ramjal estamos hablando de por ahí del año de 1700, nos menciona. Alimenta tu mente, habla positivo contigo mismo y muévete. Haz acciones que generen que te sientas bien interiormente. Quédense con esta frase. El exterior, es decir, la parte física, la parte terrenal, tu parte material, ayuda a prender la llama y el fuego interior que llevas dentro para vivir una vida plena, feliz, saludable, siendo optimista. El ser optimista te ayuda para muchas cosas. Si bien a lo mejor no siempre cambia la realidad, a lo mejor sí, con bendición. Número 2, te ayuda a pasar el trago amargo más fácil. Y número 3, te acerca a ver áreas de oportunidad que puedas sacar maravillosas de la situación difícil. Vive optimista y créeme que te va a ayudar en la vida. Todo es cuestión de enfoques. Que tengan una hermosa noche y la verdad que para mi punto de vista fue una conferencia excepcional. Bueno, pues qué voy a decir yo de mi conferencia, ¿no? Pero fue una conferencia excepcional que me encantaría compartan. Compártanla porque mientras más personas la escuchen, creo que más podemos generar optimismo en la vida. Muy buenas noches. Sonrían. ¡Ánimo!